Por eso es que en la unidad, la realidad solo tiene sentido vivirla y sentirla, no juzgarla. Es decir, ya no hay una mente que va por su cuenta, la mente está siempre a las órdenes de la conciencia. Conciencia y mente se alinean. En conciencia de unidad con la realidad, lo único que tiene sentido hacer es aceptarla. Aceptarla tal y como es. Porque de por sí es una cocreación. Y si es una cocreación ya tiene todo el sentido. No hay que buscarle un sentido. Ya lo tiene todo. Es como antes preguntábamos, cuál es el momento más importante de nuestra vida? Porque este es el que más sentido tiene vivir. Porque ya un momento hace un año o 20 minutos atrás no tiene sentido vivirlo. Ya dejó de existir. Un momento dentro de 20 minutos o un año en el futuro no tiene sentido vivirlo, porque no existe tampoco. Entonces, por eso, algo en lo cual desemboca el sistema de pensamiento falso, el sistema de pensamiento de miedo, es que hay un problema, siempre hay algo, o sea, lo que ocurre es que desde ese sistema de pensamiento de miedo, que está basado en la carencia, se tiende a buscarle un sentido a la vida, como si la vida y como si este momento y si la realidad no tendrían sentido. Entonces, desde ese sistema de pensamiento falso, obviamente se sufre. ¿Por qué se sufre? Porque se está todo el tiempo buscando un sentido. Cuando el sentido ya la persona lo tiene delante de sus ojos, lo tiene que vivir, lo tiene que sentir, que es vivir este momento. En la conciencia de unidad solo hay inocencia. En la unidad no nos podemos sentir culpables de nada. ¿Por qué? Porque ya no hay pasado, porque ya no hay juicios duales de bien y mal, y no hay creencia en el daño. Este es otro elemento también de la conciencia de unidad. En el daño ya no se cree, porque la persona empieza a notar que es una conciencia libre, que es una conciencia eterna, que es una conciencia infinita. Entonces nada puede dañar a esa conciencia. Nadie nunca pudo dañarnos ni dañar a nadie. Nada está bien ni mal, todo está ahora, con lo cual la culpa no es real. Entonces, uno de los elementos que se tienden a suavizar en conciencia de unidad es este de la culpa, ¿bien? Porque como ya hemos hablado, hablamos de que no existe ni el pasado ni el futuro, hablamos de que no hay juicios duales, hablamos de aceptar la realidad y hablamos también de que no existe el daño, la culpa se cancela, ¿bien? Ya no hay miedo, porque nada fuera de nosotros en conciencia de unidad podrá ocurrir sin nuestro consentimiento. Recuerden lo que les mencionaba antes, de que cuando una persona está en conciencia de unidad ya es co-creador, ya es elemento activo en la ley de causa y efecto, ya pasa a ser causa. Es decir, las acciones, los pensamientos y la percepción pasa a ser causa. Y luego, a raíz de, o sea, involucrarse en la parte causa, se empiezan a vivir efectos vinculados con esa causa. ¿Bien? Pero claro, si uno se ubica dentro de la causa, ya empieza a sentirse responsable de los efectos. Entonces, para integrar todo, ¿no? Entonces, ya lo que mencionábamos antes, que el victimismo ya deja de tener sentido, la queja también, la no responsabilidad, pasa a tomar mucha importancia, a cobrar mucha vida la aceptación total. Entonces ya no hay nada que temer, porque si nada podrá ocurrir sin nuestro consentimiento, ya no hay nada que temer, porque uno ya es co-creador. Todo lo que nos ocurre es lo que pedimos en conciencia de unidad. Todo lo que ocurre es lo que necesitamos.
todo lo que ocurre está vinculado con nuestro estado de conciencia y con nuestro proceso evolutivo. Entonces ya no hay nada que temer. Se cancela el miedo. Bien, se cancela el miedo. En la conciencia de separación, todo lo que ocurre es sin nuestro consentimiento. ¿Por qué? Porque no nos vemos como responsables, no nos vemos como co-creadores. Sentimos que el mundo nos hace cosas o que tiene el poder de hacernos cosas. Estamos a merced de la realidad. Y esa es la posición, como decíamos antes, que nos convierte en víctimas del mundo y en creer que el mundo es algo hostil, cuando en realidad el mundo es algo totalmente inocente, como lo somos todos. Y por otro lado, también decíamos antes que este sistema de pensamiento falso, sistema de pensamiento de miedo, tiene su base en la carencia. Por otro lado, en conciencia de unidad, sabemos que todo lo que necesitamos, todo lo que buscamos, está en la realidad, está en el mundo. La realidad no es algo carente. En la realidad está todo. Con lo cual podemos tener todo lo que necesitemos, sea algo material, o sea la solución a nuestros problemas, o relaciones. Por eso también se habla mucho en el curso de milagros de las relaciones especiales y las relaciones santas, ¿no? Porque las relaciones obviamente comienzan a cambiar cuando una persona ingresa en conciencia de unidad. Bien, es un derivado. O sea, las relaciones, por así decir, santas, bueno, santas es un término medio de terminología cristiana, pero se podría decir que serían relaciones de amor incondicional, ¿bien? Relaciones que están basadas en el dar. Porque claro, cuando otras personas están en conciencia de unidad y saben que la única ley que existe es la del dar, empiezan también a vincularse con personas que están en esa sintonía de dar. Por eso cambian las relaciones, porque las relaciones se atraen de manera energética. ¿Bien? Entonces, eh, algo importante que es uno de los factores que causan mucho sufrimiento y que en esos 24 factores del modelo que comparto es con el cual comienzo, es el que hablábamos un poco antes, el del daño. En la unidad ya no hay daño, porque el daño es una interpretación, el daño es un juicio, y nuestra conciencia, lo que realmente somos, no puede ser dañada. Entonces se cancela también para la persona esto de herirse o de que otra persona la pueda herir, se cancela el peligro, se cancela el riesgo, la sensación de amenaza. ¿Por qué se cancela la sensación de amenaza? Porque se cae en la cuenta en conciencia de unidad que no somos un cuerpo, no somos nuestra personalidad. ¿Cómo vamos a ser ese mero conjunto de pensamientos subconscientes, rígidos, subjetivos, absorbidos del mundo, a lo que llamamos personalidad o mente egoica? ¿Cómo pensamos que podemos llegar a hacer eso? No somos tampoco ese conjunto de huesos, carne y sangre a lo que llamamos cuerpo. Somos conciencia. De la conciencia emana presencia, emana paz, emana eternidad, emana infinitud, emana completud, emana libertad. Entonces, nuestra conciencia no puede estar afectada por las interpretaciones vinculadas al miedo que hemos elegido sostener y darles valor. Nuestra conciencia no sabe nada acerca de esas interpretaciones que hemos decidido inventar basándonos en el miedo. La conciencia de separación nos conduce a experimentar una realidad subjetiva, inventada por nosotros. La conciencia de unidad nos conduce a experimentar una realidad objetiva, a percibir la realidad tal cual es, a ver las cosas tal y como son. Disfrutado.